Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y que estén listos para sumergirnos en un tema que de verdad ha revolucionado la televisión y que seguro a muchos de ustedes los tiene cautivados. Can Yaman. Y no solo eso, vamos a hablar de la serie turca que conquistó el mundo. Sí, así como lo oyen. Una serie que se convirtió en un fenómeno global y que si aún no la han visto tienen que hacerlo ya. Y antes de que empecemos a hablar de este bombazo televisivo, no quiero que se me olviden de suscribirse al canal. Es totalmente gratis y me ayudaría muchísimo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos. Ya saben que aquí siempre estamos hablando de cosas interesantes y de actualidad, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse ahora mismo. ¿Hecho? Perfecto. Ahora sí, vamos a ello. Can Yaman, ese nombre que resuena en el mundo entero. Un actor turco que con su carisma, su talento y su increíble atractivo físico, se ha ganado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Y no solo eso, Can Yaman es mucho más que una cara bonita. Es un actor comprometido con una gran pasión por su trabajo y que ha sabido elegir los proyectos adecuados para catapultarse al estrellato. Pero, ¿cómo lo logró? Como un actor turco desconocido para muchos, se convirtió en una estrella global. Bueno, todo comenzó con una serie turca que honestamente es imperdible. Una serie que con su mezcla de romance, comedia y drama, conquistó a la audiencia y se convirtió en un fenómeno de masas, Erkencikus, que en español conocemos como Pájaro Soñador. Y es que, señores y señoras, esta serie fue la chispa que encendió la llama del éxito para Can Yaman. Pájaro Soñador cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora y que, para evitar un matrimonio concertado, consigue un trabajo en la agencia de publicidad de sus padres. Allí se enamora perdidamente de Can Divit, un fotógrafo de éxito, interpretado por, adivinen, Can Yaman. La serie, que se emitió originalmente en Turquía, rápidamente se convirtió en un éxito rotundo. Su trama cautivadora, con giros inesperados y personajes entrañables, enganchó al público desde el primer capítulo. Pero sin duda, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, la actriz que interpreta a Sanem, fue el ingrediente secreto del éxito. La pasión que transmitían en pantalla era palpable. Era imposible no enamorarse de ellos. Y es que en Pájaro Soñador, Can Yaman demostró todo su potencial. Su interpretación de Can Divit, un hombre guapo, exitoso y con un corazón de oro, enamoró a la audiencia. Y no solo eso, su impecable físico, su estilo y su carisma lo convirtieron en un ícono de la moda y un referente para muchos. Era el hombre perfecto. El príncipe azul que todas soñábamos. Pero, ¿qué hizo a Pájaro Soñador tan especial? Además de la química entre los protagonistas, la serie destacó por su guión inteligente, lleno de humor y romance, y por sus hermosos paisajes, que nos transportaban a Estambul. La serie nos mostraba una Turquía moderna, vibrante y llena de encanto, que conquistó a espectadores de todo el mundo. La popularidad de Pájaro Soñador traspasó fronteras. La serie fue vendida a numerosos países, donde se convirtió en un éxito rotundo. En España, por ejemplo, fue un fenómeno de masas, con millones de espectadores pegados a la pantalla cada día. Y no es para menos. La serie era adictiva, divertida y emocionante. Era imposible dejar de verla. El éxito de Pájaro Soñador catapultó a Can Yaman al estrellato internacional. Su fama creció como la espuma y se convirtió en un ídolo de masas. Empezó a recibir ofertas de trabajo de todo el mundo y a participar en eventos y festivales de renombre. Can Yaman se había convertido en una estrella global. ¿Pero qué pasó después de Pájaro Soñador? ¿Qué ha hecho Can Yaman para mantener su éxito? Bueno, después del éxito rotundo de Pájaro Soñador, Can Yaman protagonizó otra serie turca que, aunque no alcanzó la misma popularidad, también fue un éxito, Dolunay, o Luna Llena. En esta serie Can Yaman interpretaba a Ferit Aslan, un hombre de negocios exitoso y frío, que se enamora de Nazl, una joven que trabaja como chef en su casa. Dolunay también fue un éxito en muchos países, pero no logró el mismo impacto que Pájaro Soñador. Sin embargo, Can Yaman siguió demostrando su talento y su versatilidad como actor. Después, Can Yaman se propuso conquistar el mercado internacional. Participó en la serie italiana Viola come il mare, o Violeta como el mar,
donde demostró su dominio del idioma italiano y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas. Además, ha protagonizado otras series turcas y ha participado en proyectos cinematográficos. Pero, ¿qué es lo que hace a Can Yaman tan especial? ¿Qué es lo que lo diferencia de otros actores? Bueno, en primer lugar, su talento. Can Yaman es un actor talentoso que se entrega a sus personajes y que logra transmitir emociones de manera convincente. En segundo lugar, su carisma. Can Yaman tiene un carisma innato, que lo hace conectar con el público de manera instantánea. Y por último, su dedicación. Can Yaman es un actor que se toma su trabajo en serio y que siempre busca dar lo mejor de sí mismo. Y no olvidemos su innegable atractivo físico. Can Yaman es un hombre guapo con una sonrisa cautivadora y un físico envidiable. Su estilo, su elegancia y su sensualidad lo convierten en un ícono de la moda y un referente para muchos. Pero más allá de su éxito profesional, Can Yaman es una persona comprometida con causas sociales. Ha participado en numerosas campañas de caridad y ha utilizado su fama para ayudar a los demás. Eso es algo que se aplaude muchísimo. Y ahora hablemos un poco sobre el impacto de Can Yaman en la cultura popular. Su éxito ha demostrado que las series turcas tienen un gran potencial y que pueden conquistar a audiencias de todo el mundo. Ha abierto las puertas a otros actores turcos y ha contribuido a la difusión de la cultura turca en el mundo. Además, su estilo y su imagen han inspirado a muchos, convirtiéndolo en un ícono de la moda y un referente para muchos. Así que, para resumir, Can Yaman es mucho más que un actor. Es un fenómeno, un ícono, una estrella que ha revolucionado la televisión y que ha conquistado el mundo. Su éxito se debe a su talento, a su carisma, a su dedicación y, por supuesto, a la serie que lo lanzó a la fama, Pájaro Soñador. Una serie que si aún no la han visto, no pueden dejar de verla. Se los recomiendo muchísimo. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para conocer un poco más sobre la historia de Can Yaman y el fenómeno de las series turcas. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Ya conocían la historia de Can Yaman? ¿Han visto Pájaro Soñador? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y no se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Es muy importante para mí. Así me ayudan a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hola de nuevo, queridos suscriptores y amantes de las series turcas. Como siempre, un placer tenerlos por aquí, y hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman, el actor que ha conquistado corazones y pantallas alrededor del globo. Pero, ¿qué hay detrás de ese rostro perfecto y ese carisma arrollador? Como un actor turco nacido y criado en Estambul, ¿logró trascender fronteras y convertirse en un ídolo internacional? Acompáñenme en este viaje para desentrañar los secretos del éxito de Can Yaman y el fenómeno que lo catapultó a la fama, Pájaro Soñador. *** Los inicios, de abogado a estrella de televisión ***. La historia de Can Yaman es un claro ejemplo de que el destino a veces tiene caminos inesperados. Antes de convertirse en el galán de telenovelas que conocemos, Can estudió Derecho. Ser un abogado. Se graduó con honores y, de hecho, ejerció la profesión durante un tiempo. Sin embargo, la chispa de la actuación ya ardía dentro de él. A pesar de sus estudios y el camino profesional que había elegido, su pasión por las artes escénicas era innegable. Fue en 2014 cuando Can Yaman decidió dar el salto. Se inscribió en clases de actuación y comenzó a audicionar para diferentes proyectos. Sus primeros papeles fueron en series turcas, donde demostró su talento y versatilidad. Aunque al principio fueron papeles secundarios, Can aprovechó cada oportunidad para aprender y crecer como actor. Su perseverancia y dedicación dieron sus frutos. Poco a poco su nombre comenzó a sonar en la industria, y las propuestas de trabajo se multiplicaron. Pero fue en 2017 cuando su carrera dio un giro radical. Fue entonces cuando llegó la serie que cambiaría su vida para siempre, Erkenci o Pájaro Soñador. *** Pájaro Soñador, el Big Bang de la Can Yaman manía ***. Pájaro Soñador,
es mucho más que una serie de televisión. Es un fenómeno cultural que generó un impacto sin precedentes en la industria del entretenimiento. La historia, llena de romance, comedia y drama, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La trama gira en torno a Sanem, una joven soñadora que, para evitar un matrimonio concertado, se ve obligada a trabajar en la agencia de publicidad de sus padres. Allí conoce a Candivit, un fotógrafo de renombre que se convierte en el amor de su vida. La serie fue un éxito rotundo en Turquía. Sus ratings eran impresionantes y cada episodio generaba una gran expectación. Pero lo que nadie esperaba era el impacto que tendría a nivel internacional. Pájaro soñador. Fue vendida a numerosos países y en todos ellos se convirtió en un fenómeno de masas. España, Italia, Grecia, Latinoamérica. La fiebre por Can Yaman y la serie se extendió por todo el mundo. ¿Qué hizo a Pájaro soñador tan especial? En primer lugar, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, la actriz que interpreta a Sanem. La conexión entre ellos era palpable y su romance en pantalla era tan creíble que los fans se enamoraron perdidamente de la pareja. Las escenas románticas, llenas de pasión y ternura, se convirtieron en el sello distintivo de la serie. Además de la química entre los protagonistas, Pájaro soñador destacó por su guión inteligente y lleno de humor. La serie combinaba a la perfección momentos cómicos con escenas dramáticas, lo que la hacía aún más atractiva para el público. Los personajes secundarios también eran entrañables, y sus historias aportaban un valor añadido a la trama. Y no podemos olvidar los hermosos paisajes de Estambul. La serie nos mostraba una Turquía moderna, vibrante y llena de encanto. Las escenas en la ciudad con sus icónicos lugares, como el Bósforo o el Gran Bazar, transportaban al espectador a un mundo de ensueño. Candivit, el personaje que definió a Can Yaman ***. El personaje de Candivit fue el trampolín que lanzó a Can Yaman al estrellato. Candivit es un hombre guapo, exitoso y con un corazón de oro. Es un fotógrafo de renombre, aventurero y con una personalidad arrolladora. Can Yaman interpretó a Candivit a la perfección, y su actuación fue clave para el éxito de la serie. Su impecable físico, su estilo y su carisma lo convirtieron en un ícono de la moda y un referente para muchos. Los fans se enamoraron de su personaje, y su nombre comenzó a sonar en todos los rincones del mundo. Can Yaman se convirtió en un ídolo de masas, y su imagen apareció en revistas, periódicos y programas de televisión de todo el mundo. El fenómeno de las series turcas, un nuevo imperio audiovisual ***. El éxito de Pájaro soñador y de Can Yaman no es un caso aislado. En los últimos años, las series turcas han ganado una enorme popularidad en todo el mundo. Sus tramas, llenas de romance, drama y emoción, han conquistado a audiencias de todas las edades y culturas. Las series turcas se caracterizan por sus guiones bien elaborados, sus personajes entrañables y sus hermosos paisajes. Además, cuentan con un elenco de actores talentosos y carismáticos que han sabido conectar con el público. El éxito de las series turcas ha demostrado que el entretenimiento no tiene fronteras. Las historias que se cuentan en Turquía han logrado trascender las barreras culturales y lingüísticas, y han conquistado a audiencias de todo el mundo. Después de Pájaro soñador, nuevos proyectos y éxitos ***. Después del éxito de Pájaro soñador, Can Yaman no se quedó de brazos cruzados. Continuó trabajando en la industria del entretenimiento, y participó en nuevos proyectos que demostraron su versatilidad como actor. En 2018 protagonizó la serie Dolunay, junto a Özge Gürel. Aunque no alcanzó el mismo éxito que Pájaro soñador, Dolunay fue un éxito en muchos países, y Can Yaman siguió demostrando su talento y su capacidad para interpretar diferentes personajes. En los últimos años, Can Yaman ha centrado sus esfuerzos en conquistar el mercado internacional. Ha participado en series italianas como Viola come il mare, donde demostró su dominio del idioma italiano y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas. También ha trabajado en proyectos cinematográficos y ha protagonizado otras series turcas. Can Yaman, más allá del actor ***. Pero Can Yaman es mucho más que un actor. Es una persona comprometida con causas sociales, que utiliza su fama para ayudar a los demás. Ha participado en numerosas campañas de caridad y ha utilizado su imagen para apoyar diferentes causas. Además, Can Yaman es un hombre con una gran pasión por su trabajo.
Se entrega a sus personajes y siempre busca dar lo mejor de sí mismo. Es un actor talentoso, carismático y dedicado, y su éxito es el resultado de su esfuerzo y perseverancia. El legado de Can Yaman y Pájaro Soñador, El éxito de Can Yaman y de Pájaro Soñador ha dejado un legado en la industria del entretenimiento. Ha demostrado que las series turcas pueden conquistar audiencias de todo el mundo y ha abierto las puertas a otros actores turcos. Además, Can Yaman se ha convertido en un icono de la moda y un referente para muchos. Su estilo, su elegancia y su sensualidad han inspirado a millones de personas. En resumen, Can Yaman es un fenómeno, un ícono, una estrella que ha revolucionado la televisión y que ha conquistado el mundo. Su éxito se debe a su talento, a su carisma, a su dedicación y, por supuesto, a la serie que lo lanzó a la fama, Pájaro Soñador. Un llamado a la acción. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con este viaje por la vida y obra de Can Yaman. Espero que hayan disfrutado este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre este increíble actor y el fenómeno de las series turcas. ¿Ya conocían la historia de Can Yaman? ¿Han visto Pájaro Soñador y se enamoraron de Candy Beat? ¿Cuál es su serie turca favorita? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones, sus preguntas y sus anécdotas. Y no olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no olviden soñar como Sanem.